Usted puede calcular a f, le puede calcular la primera derivada, pero también le puede calcular segunda derivada, pero también le puede calcular tercera derivada, pero también le puede calcular enésima derivada, ¿cierto? Lo que sucede es que aquí todas eran con respecto a la misma variable. ¿Listo? Pues allá también. Vamos a subir. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene f, función en xy, ¿cierto? Derivé y resultó esta, que es una función en xy. La voy a llamar g. G de xy. ¿Cierto? ¿Sí? Si tengo esta, la llamo esta. Pues yo puedo derivar y puedo obtener g en x. Es decir, la derivada de g con respecto a x. ¿No? Es decir, que esto sería f de x, la derivo con respecto a x. ¿No? Esta que está acá, en términos de xy, esta derivada parcial de x, de f con respecto a x, perdón, la derivo también con respecto a x. Y pues quito ese paréntesis para que no estorbe, ¿cierto? Y lo que me queda es f de x. Primero derivé con respecto a x y luego a eso lo derivo nuevamente con respecto a x. Esto es una función en términos de xy. Pero si puedo derivar, como es una función con respecto a xy, esta también la puedo derivar con respecto a y. ¿Cierto? Y si inicialmente lo que saqué fue la derivada con respecto a y, pues también puedo sacarle con respecto a x. ¿Listo? Y si derivé primero con respecto a y, pues también puedo volver a derivar con respecto. Ahí tienen las combinaciones posibles, ¿cierto? Entonces, veamos quién es esta, quién es esta, quién es esta, quién es esta, para este, tan complicado. Ya tengo la derivada con respecto a x. Ahora me interesa hallar quién es f de x en x, es decir, este derivado con respecto a x, ¿quién es? Recordemos que esto que está aquí es x a la menos 1, ¿cierto? Y entonces para derivar me quedaría que eso es ¿qué? Menos x. Menos x menos a la menos 2. Menos 2. ¿Cierto? Ya, y estoy aplicando derivadas. Pero puedo hacer f de x, pero ya con respecto a y. Es decir, coger esta función y derivarla, pero con respecto a y. Es decir, que x es ¿qué? ¿Cuánto me queda la derivada de una constante? 0. ¿Listo? Pero también puedo hacer f de y, que es esta, ¿cierto? X. ¿Qué es? 0. 0. Pero también puedo hacer f de y. ¿Quién es? Entonces esto es y a la menos 1, es decir, que es menos y a la menos 2. ¿No? Claro. ¿Cómo? ¿Qué sucede en este lado? Con esto. Pues tengo f en x, también puedo calcular que f en x, ¿cierto? ¿Quién es f de x con respecto a xy? ¿Quién es la derivada parcial de f de? Primero, calculamos la derivada parcial de f con respecto a x y a eso nuevamente le vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x. En ese caso, y es ¿qué? Constante. Es decir, que aquí 2y sería constante y la derivada de x es 1. Es decir, que me queda 2y. ¿Cierto? Entonces, esta que está aquí, y es constante, tal cual. Y la derivada de Euler es ella misma por la X. ¿Qué? interna. Recuerden que estoy con respecto a x, aquí y es constante. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún problema? ¿Dónde?
Acá tengo y. Como es constante, me queda la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? Euler a la xy es ella misma por la derivada interna. Pero aquí tengo x por y, donde y es constante. ¿Qué me queda? Y, ¿cierto? ¿Y y por y? Y cuadrado. ¿Listo? ¿Difícil? ¿Qué es lo que deben saber? Derivar. ¿Sí? ¿Quién es f de xy? Es decir, la derivada parcial de f de x. Es decir, primero derivé con respecto a x y luego derivo con respecto a y. ¿Listo? ¿Esto es igual a quién? Entonces, veamos. Esta con respecto a y. Esto que está aquí es ¿qué? Constante. Y la derivada de y es 1. Más. Ese sería ¿qué? Un producto, ¿cierto? La derivada del primero, 1, ¿cierto? Que es la derivada de y. Este que está acá. Por el segundo, que es este. Más el primero por la derivada del segundo, pero ya lo conocemos. ¿Con respecto a quién? A y. Es decir, que sería x por e de xy, ¿cierto? X aquí es mi constante, como estoy derivando con respecto a y, la derivada interna es x. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Listo, ya obtuvimos esta. ¿Qué me hace falta? Tienes f de y, x. Entonces, es tomar esta y derivarla con respecto a x. ¿Cuál es esa? 2x, ¿cierto? Más, ¿derivada de qué? Un producto. Entonces, más el primero derivado, que sería 1 por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que en este caso es xy. Como estoy derivando con respecto a x, y es constante y la derivada de xy es ¿qué? Y. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Faltaría f(y), es decir, derivo primero con respecto a y y luego vuelvo a derivar con respecto a y. En este caso, ¿cuál es? Entonces, en este caso, estoy derivando con respecto a y. 0. Esta derivada es derivada de una constante que es 0. Sí. Más. Esto es una constante que queda tal cual. ¿Cierto? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de esta es ella misma por la interna. Mi variable aquí es y. Es decir que x cuadrado. ¿Qué están mirando ustedes en este momento? Que derivar en una variable les sirve y es prácticamente lo mismo que derivar en dos variables. Cuando usted deriva en dos variables, lo que tienen que pensar es que con respecto a la que no se está trabajando, se asume como una constante. ¿Listo? Y pasa a poseer todos los problemas de la constante o virtudes. ¿Listo? Dense cuenta de otra cosa, cómo es f de xy, es decir, la derivada parcial primero con respecto a x y luego con y la derivada parcial de primero con y luego con x. Tanto acá como allá son iguales. Entonces, no es que vaya a concluir solo con esos dos ejemplos, sino ya está concluido por allá en otro lado, que f en xy, derivada parcial de x primero y luego con y, es igual a y de x. Es decir, que si les piden derivadas parciales de segundo orden, ¿cierto? Porque estas serían segundo orden, que son las segundas derivadas, tendrían que obtener tres. ¿Cuáles? fxx, fyy y una de estas, f de xy o f de yx, que es la misma. ¿Listo? ¿Complicado?